Hola, 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 hola. Gracias. Gracias, gracias. Huele a café, ¿ah? Y huele a arepita con mantequilla. Gracias, de verdad, por acompañarme aquí en Quijoteando. Quijoteando Vida todos los lunes, lo sabes, a las 3 de la tarde a esta hora en Venezuela y por supuesto en la costa este de Estados Unidos, 8 de la noche, hora en España. Si tienes alguna sugerencia, si tienes algún planteamiento, alguna crítica, alguna propuesta, aquí tienes aquí abajo en mis redes sociales, @quijoteando, tanto en Twitter como en Instagram. Instagram y Twitter, pero a través de Instagram me puedes hacer por mensaje directo, me puedes hacer llegar tus opiniones, tus inquietudes, tus comentarios. Dicho esto, quiero presentar a mi invitada. Mi invitada es Xiomara, la doctora Xiomara Bielma, médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en psiquiatría de la UCB, psicoterapeuta, es profesora asociada al Departamento de Psiquiatría del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, coordinadora docente del curso anual de Psiquiatría de Enlace para Estudiantes del Posgrado del Departamento de Medicina Interna. Es coordinadora docente del curso anual de Psiquiatría de Enlace para Estudiantes de la Unidad Clínica del Dolor en Caracas, Venezuela. Es conferencista nacional, investigación sobre salud mental de la mujer. Bienvenida, doctora. Un honor que esté acompañándonos, además, desde Chile, desde Santiago de Chile. Gracias por la invitación. Muy bien. Saludos a todos. Muy bien. Doctora, el tema que hemos elegido, ¿cómo gestionar las emociones en tiempos de guerra? Es una pregunta bastante general, pero que encierra una dimensión muy profunda. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles pueden ser esos primeros pasos, doctora? En estos tiempos de guerra, bueno, venimos de unas antiguas guerras y de una guerra reciente que aún estamos y otra nueva. Las guerras recientes de la pandemia, llamados así por la situación, entre comillas, catastrófica que ha ocasionado a nivel mundial, y ahora una nueva situación que nos aqueja a todos, al mundo entero. ¿Cómo gestionar esto? Qué difícil es esa pregunta, pero también hay respuestas que pueden ser menos complejas, asociadas a qué. Los sentimientos pues son variados y tener sentimientos es humano. Es del reino animal, pero especialmente los humanos, las emociones son mostradas a través del lenguaje, la conducta, el pensamiento, y muchas veces el cuerpo nos responde por esos sentimientos que continuamente tenemos. Viniendo de una situación tan compleja y en la cual todavía estamos, y añadiendo una nueva, pues el estrés continuo, como así lo he llamado, nos puede causar una mella durísima, una mella muy dolorosa. Es como horadar las piedras en el mar con el golpeteo del agua. Eso queda una huella profunda, difícil de borrar. Aún así pueden resultar a largo plazo bellezas increíbles. En este momento no podemos hablar de que es una belleza, simplemente qué hacer ante esta situación. Nos sentimos con un estrés continuo, cosa que es peligrosísima para el ser humano, peligrosísima para el mundo, porque el estrés continuo causa lesiones orgánicas y hay un camino siguiente que es el camino de la ansiedad. ¿Cómo gestionar esta emoción representada por la ansiedad? O sea que, la primera percepción, vamos a llamarla de alguna manera, sería no la ansiedad, sino más bien lo que usted nos viene explicando, ¿no? Que es, sensaciones que uno comienza a percibir y después entonces aparecería la ansiedad. Sin duda, el estrés de alguna manera es positivo cuando tenemos como mecanismo de defensa. Como las serpientes entran en el lodo y se esconden buscando el agua, pero si eso pasa mucho tiempo genera la muerte incluso. Y en los humanos sucede más o menos lo mismo. Cuando el estrés es tan intenso y de manera permanente, eso horada nuestras células. Ocurre lo que se llama la poda neuronal y después aparece el fenómeno de la ansiedad. Doctora, ¿y cómo sé yo cuando estoy estresado?
¿qué señales, por ejemplo, las personas que nos están viendo en su computadora, en su televisor, en las redes sociales, cómo pueden ellos detectar, yo estoy estresado? ¿Cuáles son esos signos? Es una palabra que se usa comúnmente. Lo que sucede es que el fenómeno del estrés como fenómeno es vivido en cada individuo de una manera muy particular. Hay personas que tienen temperamento, por decirlo así, con lo cual uno nace ansioso. Entonces pareciera que siempre está en una situación de angustia, de ansiedad, entre comillas. Ahora, ¿qué sensaciones? ¿Son aquellos los que mueven la pierna debajo de la mesa cuando están comiendo? Pues, más o menos, eso es una forma, eso puede ser un síntoma y muchas veces heredado. El comerse las uñas, a veces el quitarse el pelo, el cabello, el arrancarse el pelo del cuerpo, morderse los labios, pero hay otras cosas que son internas mucho más complejas porque no son perceptibles ante el mundo. Por ejemplo, tener enfermedades médicas, algunas úlceras están asociadas a situaciones de estrés permanente, el mismo cáncer cuando hay un estrés permanente y depresión, cefaleas, trastornos del sueño, cantidad de cosas que podríamos estar todo el día hablando sobre esto, ¿no? Correcto. Ahora, cuando uno tiene dolores de cabeza recurrentes, cuando, ya le decía, uno mueve la pierna debajo de la mesa, digamos, ok, son unas señales, pero yo, consciente de eso como ser humano, yo puedo blindar mis emociones, no digo controlarlas, pero por lo menos que haya alguna especie de escudo protector para evitar que esas emociones sigan en aumento y que al final me perjudiquen, porque fíjese usted, podemos llegar, como usted dice, hasta una situación de un tumor, de un cáncer, ¿no? Claro, sin duda que hay elementos que son inconscientes. Esto de mover la pierna por lo general es inconsciente, y si no perturba la vida del individuo, no ocurre nada. Simplemente a veces le fastidia a los que nos rodean, es como a la gente que ronca, le molesta al compañero o la compañera, pero al roncón no, al roncador no. Pero en el caso del estrés, en el caso de estas sensaciones, sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo, lo primero que debemos hacer es identificar, algo me pasa. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tiemblo, por ejemplo? ¿Por qué me tiemblan las manos? Si esto no ha ocurrido anteriormente, es un síntoma nuevo para nosotros. ¿Por qué me tiembla la voz? ¿Por qué se olvidan las cosas? ¿Por qué tantos porqués? Es la primera razón por la cual nosotros decimos algo pasa. Si nosotros identificamos esto, podemos pensar qué puede ser. Hay causas externas y hay causas internas. Desde situaciones médicas que tenemos que revisar hasta situaciones externas como la que hoy nos atañe, de la cual estamos hablando, las situaciones nuevas, las situaciones de orden mundial. Entonces, ¿qué hacer? Yo siempre recomiendo a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia, pero sobre todo a los pacientes que consultan con esta pregunta. ¿Qué pasa? Primero, ¿cuál es el síntoma primordial? Imaginemos, no puedo dormir, me cuesta dormir o me duermo y me despierto a la mitad de la noche y no duermo más, un ejemplo. Entonces uno busca en primer lugar por qué, cómo, cuándo, dónde y a qué lo relacionamos. Ahora, el ejercicio es un elemento fundamental que siempre yo recomiendo en todos los seres humanos. Así sean ejercicios, digamos, livianos en personas mayores, ejercicios aeróbicos, sobre todo ejercicios aeróbicos que nos ayuden a bajar los niveles del cortisol, que eso nos produce unas sensaciones terribles. O sea, podemos hablar, doctora, por ejemplo, de correr, de montar bicicleta, de caminar, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las edades, pero digamos que los ejercicios que pueden resultar más eficientes dependiendo de la edad, insisto, son aquellos en los que uno tiene que sudar.
No necesariamente sudar, porque hay ejercicios de yoga, por ejemplo, Ok. también permiten, no tienes que sudar, pero permiten hacer cosas diferentes, tener concentraciones distintas. Incluso el nadar, por ejemplo, allí no sudas como tal, pero Ujú. si no estás concentrado en lo que estás haciendo, te puedes ahogar. Sí. Entonces, eso es una forma también de bloquear, aunque sea por 1 hora, 40 minutos, esa sensación. Otras cosas muy importantes desde el punto de vista de nuestra conducta, comentar esto, hablar con los familiares cercanos o con la pareja, con los hijos adultos, si los tenemos, amigos, que sean capaces de escuchar sin hacer juicio, simplemente, o grupos de apoyo, ¿no? Ujú. A menos que se nos salga de control esto. Si se nos sale de control, ya hay que buscar una ayuda profesional para esto, ¿no? Pero eso es muy importante. Doctora, ¿hay Otra alguna cosa, tendencia en los pacientes que usted atiende? Por ejemplo, que el número de pacientes que ahora atienda sea mayor en esta época, en estos últimos 6, 8 meses, a el año pasado, por ejemplo, o al año antepasado. Eh, ¿qué, mm, ¿Qué usted observa? ¿Observa algún cambio en el comportamiento de sus pacientes? sí, sin duda alguna. Hay pacientes nuevos. Yo nunca había tenido tantos pacientes nuevos. Mm, Esto asociado en principio a la pandemia. Y ya. los que no son nuevos, que son conocidos desde hace mucho tiempo, tienen recaídas. Porque esta época es de una época de incertidumbre, mucha incertidumbre, de una inseguridad enorme, de ese pensamiento catastrófico que a veces nos invade, que todos en algún momento lo hemos tenido y que los que entendemos que eso puede aliviarse, pues lo hacemos. Enseñar esto es parte del proceso. La consulta ha aumentado enormemente, claro. Muy bien. ¿Y una mayor incidencia de depresión, acaso? Uf, y suicidios también. Quizás no en Sí. mi caso particular, pero el aumento de los suicidios en algunas regiones del mundo, incluso en Venezuela, es altísima, ¿no? Ya veníamos desde antes de la pandemia, en algunos países como Venezuela, veníamos con un sufrimiento crónico que algunas personas querían naturalizarlo, otros vivían con la esperanza, otros nos dimos cuenta de que ya no se podía hacer mucho, y tuvimos que salir, etcétera, etcétera. Pero el suicidio ha aumentado aquí en Chile también, sobre todo bueno, esto es un país muy particular en enfermedad mental, pero a nivel mundial ha aumentado el suicidio, la depresión en general ha aumentado. Ok, y así como le pregunté sobre hablamos del estrés, hablamos un poquito también de la ansiedad, pero yo quisiera saber, doctora, ¿cuáles pueden ser las señales cuando uno ya va, digamos, cae en la depresión? El Digo, camino, para que estemos pendientes, ¿no? claro, claro. Bueno, hay un camino, hay un camino. La depresión tiene muchos factores, digamos, etiológicos o de origen, por decir. Hay depresiones que están muy relacionadas con la parte genética, trastornos neuroquímicos, pero las depresiones asociadas a situaciones sociales, nosotros a veces tenemos lo que yo llamo siempre un colchón abonado o un terrenito abonado para que esto ocurra, o una eclosión de genes que están allí que nunca se habían disparado y ante situaciones de estrés intenso y sostenido hacen eclosión y aparece la depresión. El camino de la ansiedad, si no es tratada, generalmente es un trastorno depresivo y es allí donde el problema se agrava, porque la depresión, como problema más grave de la depresión, es el suicidio o Ujú. los trastornos mentales también asociados, digamos, al estrés, como pacientes que ya tienen enfermedades previas, se exacerba todo este fenómeno, porque el hecho de tener enfermedades mentales no significa para que no nos demos cuenta de lo que ocurre. Al contrario, magnificamos, nos encerramos o simplemente impulsivamente hacemos cosas inadecuadas. Entonces, esto es muy serio. Bueno, y
El título del programa, doctora, es cómo gestionar las emociones en tiempos de guerra, ¿no? Entonces ya hemos descrito los distintos, o sea, el de estrés, la ansiedad, la depresión y hemos hablado hasta del suicidio. Muy bien. Esa gestión, digamos, empieza por la persona afectada o depende del diagnóstico que hace un profesional de la psiquiatría como usted. No, nosotros mismos, o los seres humanos que tenemos capacidades intelectuales normales, podemos leer sobre esto, preguntar, cuando la ansiedad o cuando la depresión es un proceso nuevo, podemos preguntar. La ansiedad puede controlarse con ejercicios de respiración, aprendiendo a hacerlos, por supuesto, con el ejercicio físico. Hay algo muy importante que actualmente, y bueno, y los años anteriores también al inicio de la pandemia, las personas tenían una infodemia terrible. La infodemia es algo que tenemos que atacar. Y la además, infodemia, ¿qué es la infodemia? Esas informaciones inadecuadas, todos estos elementos que nos mandan por las redes sociales. Las informaciones falsas. Sí, fake news, cosas de estas, ¿no? A veces no son tan falsas, sino distorsionadas en función a o por algo, por alguien, pero también es bien importante no estar permanentemente escuchando la misma información varias veces al día, porque claro, tenemos que estar informados, es el deber ser como adultos, estar informados hasta allí, pero también necesitamos vivir. Si estamos directamente vinculados con la situación actual, directamente, quiero decir, no es lo mismo que yo esté aquí, que tú estés allá, a que estés en Ucrania o que seas un refugiado de ese país. Ya eso es otra cosa, ya eso habría que trabajar con el estrés postraumático y después se ve qué va a pasar con esta gente. Pero en el caso de nosotros, a mí me han preguntado mucha gente y me ha referido, la primera causa en estos últimos días es: estoy tan preocupada por la situación nueva, estoy tan angustiada, a veces sueño con esto, tengo un primo no sé dónde, un familiar, un amigo que me dijo, bueno, está bien, cada uno de nosotros tenemos pensamientos distintos, cerebros diferentes, historias diferentes, historias de vida, pero sí podemos aliviar esto con la información básica y vivir el día, vivir un día a la vez es muy importante. O sea, doctor, esto significa que una persona puede llegar a enfermarse mentalmente por el uso o el consumo excesivo de noticias mal dirigidas, malintencionadas. Por supuesto, claro, sin duda, sin duda. Y no solamente las malintencionadas, sino la misma noticia repetida en distintas redes sociales, porque ahora contamos con las redes sociales. Esto nos acerca al momento incluso. Pero hay una situación que usted sabe como periodista, que las noticias, vamos a decir malas entre comillas, las noticias negativas son muy atractivas. El cerebro como que capta eso y se queda a veces pegado repitiendo y comentando y buscando verla una y otra vez. Pero hay otras cosas que pueden ser, que ya se vio, que pueden ser diferentes. Entonces buscar diversificar esa información también. Muy bien. Ahora, fíjese, doctora, hemos hablado entonces de cómo gestionar estas emociones en tiempos de guerra. Estamos hablando de noticias, del consumo de noticias. ¿Qué otro elemento considera usted de la vida cotidiana que uno como individuo pudiera, yo no sé si llamarlo controlar o por lo menos tener la conciencia de que puede resultar dañino para mi salud mental y para mi salud emocional? Cuando ya hay síntomas asociados al estrés y a la ansiedad, hay que tratarlos. Llámese insomnio, llámese temblor, llámese falta de concentración,
llámese el miedo es libre, ciertamente. El miedo, ese temor a salir, ese encierro en sí mismo que a veces ni siquiera lo comentamos. Eso nos enferma también. Hay que buscar ayuda profesional cuando ya eso se nos sale de control. Ok, y en ese momento cuando usted dice buscar ayuda, ¿esa persona requiere de qué, doctora? ¿De hacer terapia? Terapia es conversar Sí, con el psicólogo, con el sí, o con el psiquiatra y digamos, psicólogo, exacto, con un psicoterapeuta, que no es lo ajá, mismo bueno, que otras especialidades que intentan ayudar con mensajes positivos, pero eso, personas profesionales competentes deben hacerse cargo al menos de una parte de esto junto con el paciente. Y si es necesario si es necesaria la medicación, hacer uso de ellas por el tiempo que se necesite, ujú. porque todo no lo podemos controlar, eso está clarísimo en la Doctora, gente. Lo que pasa es que queremos abarcar todo claro, también, ¿no? el desarrollo, por ejemplo, de dinámicas de carácter espiritual, que no necesariamente, digo, me refiero a rezar de determinada manera por determinada religión, sino que ya usted hablaba, por ejemplo, del yoga. También está en boga la meditación. Ujú. Em, ¿Usted cree que eso puede también ayudar para tratar de conseguir un poco de equilibrio entre mente, cuerpo y el alma? Sin duda que sí, pero hay que creer en eso. Hay que creer y hay que tener, digamos, instructores al principio en esto. Si creemos en eso y si logramos entender que eso tiene un significado y que nos puede ayudar, que eso no es de hoy para mañana, eso no es como tomarnos una pastilla y se nos quitó el dolor de cabeza, no, esto es un proceso, esto es un tránsito, y no solamente en estos momentos, en misma, la vida misma es un tránsito, la vida misma sube y baja como las olas del mar, Así es. Así así es. estamos. Usted es psiquiatra, doctor, usted es psicoterapeuta. Usted ya leímos su resumen, su currículum. Ha estado dedicado durante muchos años a la docencia y está ahorita en Santiago de Chile, tiene su consulta. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, ¿cómo puede, por ejemplo, usted entender el, el enorme poder que tiene nuestra mente o sea, sobre todo nuestro ser? Es decir, si tú piensas mal o piensas negativo, es posible que tu vida se convierta en algo negativo. Pero al revés, si tú piensas en positivo y tu mente está ganada a eso, pues tu vida va a dirigirse por ese camino. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Sí, yo siempre he pensado que el, el pensamiento, digamos, lo que llaman mente, todo está acá, en nuestro cerebro, ese es como, es el comandante, de todo nuestro cuerpo, el que dirige los pensamientos, las emociones, las sensaciones, la respiración está dirigida desde acá. Ahora, si nosotros lográsemos controlar una parte de eso, pero para lograrlo es necesario identificarlo. Ahora, eso que usted llama mente y ser extremadamente positivo también a veces es negador. Y ser extremadamente positivo es negar. Aquí no pasa nada, allá se está cayendo el mundo y aquí no pasa nada, ¿no? Pero eso también sería un poco hasta narcisista, decir que no pasa nada porque a mí no me pasa nada. Entonces, bueno, esto es una percepción muy particular. Sí pasan cosas, pero las cosas no tienen por qué pasarme a mí. Eso es otra cosa. O me pueden afectar, pero ¿cómo hago para que no me afecten de una manera tal o cual? El positivismo, sí, es bueno para poder obtener logros. El negativismo, por supuesto que nos arruina, nos hace pensar que, bueno, ni siquiera valemos, ¿no? Pero, digamos, es una media que hay que tener.
entre el Correcto. positivismo no extremo, pero sí hay que tenerlo. Doctora, estamos llegando, digamos que a la parte final y siempre yo le pido a mis invitados, como el programa se llama Quijoteando Vida, queremos justamente que las personas se lleven un mensaje sobre cómo poder orientar sus vidas para que todos podamos ser más plenos al final, ¿no? Frente a una situación tan compleja como la que vivimos. Entonces, ya usted ha hablado sobre cómo gestionar las emociones en tiempos de crisis, pero yo quisiera que usted me resumiera como buena profesora, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que hemos desarrollado durante el programa de hoy? Sí, qué lindo. Resumir, mantenernos en el presente sin perder el norte. Es muy importante. Quizás lo puedo leer, tengo algo que yo Sí, escribí hace un tiempo y lo puedo claro, leer, ¿no? claro. Em, si nos paralizamos, pues no es útil, pero mantenernos en el presente sin perder el norte, ser conscientes de la situación actual, pero no permitamos que los pensamientos catastróficos ocupen constantemente nuestra vida. Sí hay esperanza, sí hay futuro, sí existe el presente, vivirlo a plenitud y cada quien en función a sus características, a su estilo de vida, debe buscar ayudar y ser ayudado. ¿Por qué? Porque ayudarnos a nosotros mismos, ya eso es mirar hacia adentro, ver qué pasa y solucionar. Ayudar de qué manera, de cómo esté a bien para cada quien hacerlo, a través de la palabra, a través de las donaciones, a través de los mensajes, a través de los consejos, a través de la vida misma. Dar la mano es importante. Muy bien, muy bien. Buen final de programa, doctora. Gracias. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros la doctora Xiomara Bielma, psiquiatra, psicoterapeuta venezolana. Que tenga, bueno, un feliz día y la estaremos contactando también para nuestras redes sociales, ¿oyó? Muchas gracias, Gracias. felicidades a su audiencia, un gran saludo. Muy Buenas bien, tardes, muchísimas buenas gracias. tardes. Adiós. Muchísimas gracias. La doctora egresada como especialista de psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela, Xiomara Bielma. ¿Cómo gestionar las emociones en tiempos de guerra? Ha sido nuestro tema de hoy. Los comentarios, tus inquietudes, tus propuestas, tus planteamientos, @quijoteando en Instagram. Allí los puedes vertir. También tenemos en Twitter @quijoteando. Así que estamos total y absolutamente abiertos a escucharte, que nos hagas planteamientos, incluso hasta recomendaciones sobre personas que tú consideres que se adaptan al formato de Quijoteando Vida. Siempre tiene que haber retroalimentación y ustedes saben que en estos tiempos, si no hay una verdadera comunicación, una verdadera retroalimentación, pues sencillamente no se puede dar, no se puede dar el proceso de comunicación. Así que bueno, mi abrazo invisible. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, acompañándome en Quijoteando Vida.